Queridos hermanos y hermanas de este distrito, reciban los saludos de nuestra familia y de los hermanos de la Iglesia de Santo Domingo. Deseo de todo corazón que nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo le den muchas bendiciones. El Señor nos ilumine con su luz y nos guíe con su sabiduría. Dios nos ha dado la oportunidad para compartir con ustedes este mensaje. Y hemos tomado como referencia el libro de Génesis, el capítulo 22. Y vamos a compartir con ustedes una interesante y muy conocida historia. Nuestro tema, tal como se ha anunciado, será la familia en un gran conflicto. Jehová Jireh. Tomemos en cuenta 3 preguntas. Analicémoslas. Primero, ¿cómo puede un padre tomar la decisión trágica de perder a su hijo? Número 2, ¿cómo puedo salir victorioso en un conflicto? Y número 3, ¿cuál es la expresión más importante que podemos utilizar en medio de los conflictos? En realidad, todo conflicto familiar forma parte de la realidad humana. Tal como se lo estaba diciendo y le repito, es una realidad imperfecta, pero que por lo general todos por igual tenemos un profundo deseo de ser felices. Aquí está la realidad. Toda familia pasa por crisis, enfrenta luchas, sufre y llora. En especial, saben que algunos piensan que una familia cristiana no puede llorar la muerte de uno de los miembros. Y pueden llegar hasta decir que falta esperanza o es falta de fe. Sin embargo, lamentable es necesario que yo les repita que toda la familia pasan por conflicto. Todas tienen derecho a sufrir y llorar. Y tienen derecho a pasar por ese momento de dolor. La Biblia muestra evidencia de familias que han sido víctimas del gran conflicto. Por ejemplo, iniciamos de los inicios Adán y Eva y sus hijos. Abraham, Sara, su sierva, sus 2 hijos, Jacob y su hermano Esaú, José y sus hermanos, Moisés y sus hermanos. Y podríamos seguir con una larga lista que es la galería de fe y sus respectivas familias. Y ninguna de ellas estuvo libre de enfrentar algún conflicto. Es la fe lo que Dios espera de nosotros. La fe es la que mueve la mano de Dios. Esto puedo verlo claramente cuando leo en la Escritura respecto a Bartimeo, aquel ciego solitario que clamó Jesús encima de las críticas, y el mismo Jesús que le sanó le dijo, esto lo encontramos en Marcos 10:52, tu fe te ha salvado. Y las mismas palabras de perdón le fueron pronunciadas a María Magdalena en la casa de Simón. Lo encontramos en Lucas 7:50 y repito lo mismo, tu fe te ha salvado. ¿Y qué decir cuando nosotros leemos sobre esa mujer que se arrastró entre la multitud para tocar el manto de Jesús por la enfermedad que tenía hace 12 años? Fue sanada, pero Jesús se detuvo solo para buscarla y aclararle que no fue el llanto y las lágrimas de tanto sufrir las que la sanaron, sino que le dijo, tu fe te ha sanado. Marcos 5:34 lo podemos encontrar. Aquí está una pregunta clave que nos podemos hacer. ¿En Jesús hay esperanza para todos los conflictos familiares? La historia de Abraham nos demuestra que siempre hay esperanza en un conflicto que se pone en las manos de Jesús, aún el de la muerte. Dios probó a Abraham. Génesis 22:1 inicia una gran historia. Esta crisis que se levantó con el peso de tener la responsabilidad de matar a su propio hijo, un dolor que no le dejó dormir toda la noche, pero aún así parte a un viaje de 3 días a donde Dios le indicó ir. La Biblia no cuenta toda la agonía que enfrentaba Abraham. No era fácil y además tenía que esperar 3 días para cumplir con este mandato, que él ni nadie podría entender. Le hago esta pregunta. ¿A quién le gusta esperar en especial cuando hay que enfrentar un problema? Ustedes lo responderán que a nadie. Sí, aquí cuando te encuentras con versículos muy lindos, como lo es de Santiago 1, el versículo 2 y el 3, que dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia. Y Jesús le dice, ten paciencia. Hay cosas peores. Si no, mira la historia que estamos contando. Mira hacia Abraham caminando hacia el monte Morai. El camino soportando la peor angustia que algún ser humano podría soportar. Además, no se podía desahogar con nadie lo que estaba pasando. Isaac, como cualquier muchacho, iba conversando por el camino con su padre de sus planes y sueños, de su comida favorita y muchas otras cosas más. Allí, frente al monte Moriah, Abraham no perdía ninguna de sus palabras. Le escuchaba atentamente a Isaac. Sí, hermanos, una buena comunicación cumple un rol muy importante en medio de los conflictos. Muchos conflictos se han prolongado en el tiempo y han crecido por la falta de una buena comunicación. Pocos se dan cuenta del valor que tiene el conversar asertivamente con los más cercanos, con sus familiares, con sus amigos. Y a veces solo le prestan atención, ¿sabe? Cuando están a punto de perderlos para siempre. ¿Qué cosas conversarías con tu esposo o esposa, con tu hijo o tu hija, con tu padre o madre, si supieras que le quedan 3 días solamente de vida? Probablemente a Abraham le escucharías así como lo hizo. Le escuchaba aquí a esa persona que amaba, escuchaba sus necesidades, sus sueños. Y de la misma manera debe ser la comunicación con Jesús. Él siempre está esperando para hablar con nosotros. En Génesis 22:5, escuchamos una frase muy importante, muy linda, que dice, adoraremos y volveremos. Abraham esperaba todo el camino que Dios, ¿qué quería? Que Dios cambiara los planes, pero no lo hizo. Incluso al llegar cerca del lugar, Dios confirmó la orden con una señal bien clara sobre la cima del monte Moriah. Dios puso su nube. Una nube que para hoy nos recuerda la segunda venida de Jesús. Para Abraham, ¿qué era? La confirmación de la muerte de su hijo. En medio de una angustia muy grande, Abraham le dice unas palabras importantes a sus siervos. En Génesis 22:5. Esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a vosotros. Escuchen, adoraremos y volveremos. Es la expresión más importante en medio de los conflictos. Buscar adorar al Señor cuando Él parece no escucharte puede significar el paso más importante de la vida espiritual. Un paso de fe donde Dios no te da ninguna garantía de que las cosas se van a arreglar, pero decides reconocer que Él es tu Dios y además glorificarlo, aunque tengas mucha angustia. Pero uno se pregunta, ¿por qué esperó tanto? ¿Por qué tuvimos que pasar por esa crisis? ¿Sabe por qué? Porque el Señor estaba trabajando con nuestro carácter. Podemos resumir 3 etapas de la oración. Cuando estamos en medio de la crisis, resumo 3. La número 1 es una oración centrada en las promesas del Señor. La persona tiene fe en que Dios actuará como lo ha hecho antes y piensa, no creo que vaya a pasar nada malo. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no mejoran? Pasamos a la segunda etapa. Es entonces cuando acudimos a la oración de lástima. Es cuando vestimos el traje de lástima para suplicarle al Señor que tenga piedad y pena de nosotros. Pero las cosas no mejoran nada. Y sino que siguen empeorando. Entonces pasamos a la tercera etapa. Es la oración del enojo. Algunos no culpan a Dios directamente, pero se enojan con su esposa, con sus hijos o amigos, consigo mismo. Y aún así no consiguen nada. Pareciese que Dios nos está ignorando. Génesis 22:8. Ahí encontramos algo. La pregunta de Isaac. ¿Dónde está el cordero? Es la daga que cruzó el corazón de Abraham de antemano. La respuesta de Abraham temblorosa cobra un emocionante significado y dice de la siguiente manera. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Esa paz y tranquilidad no es una expresión de un súper cristiano.
Es de un padre dolido que se traga las lágrimas en medio de un conflicto para no extenderle la agonía a su hijo. Mientras subían, la crisis se ponía cuesta arriba para Abraham. Se preguntaba, ¿dónde estaba su amigo Dios y sus promesas? El cielo se puso de bronce en la cima del monte Moriah. Abraham se sentía más solo que nunca. Sin embargo, él no podía asegurar cómo el cielo entero estaba siendo testigo de esta prueba letal. Querido hermano, yo quiero compartirle. En el libro de Patriarcas y Profetas dice lo siguiente. Había sido difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención. Entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando Abraham se le mandó a ofrecer a su hijo un sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Y cuando fue detenida la mano del Padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención. Y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Esto está en la página 96 de Patriarcas y Profetas. Pero Abraham en ese mismo instante no podía ver ni siquiera una estrella que le indicara que todo el cielo estaba con él. Se preguntaba, ¿cómo iba a decirle a su hijo tan joven lo que Dios le había pedido? No podemos saber exactamente cómo Abraham le contó lo que estaba sucediendo, pero sabemos que Isaac reconoció el amor de su papá y también vio su dolor y su fe. Entonces, él mismo extendió sus manos para ser atado, y como de costumbre, elevaron juntos su oración y reconocieron a Dios como Él. Dios nunca prueba a sus hijos más allá de lo que ellos pueden soportar. Junto con la prueba también está la salida. Esto lo dice en 1 Corintios 10:13. Y esa salida siempre está conectada al sacrificio expiatorio de Cristo allí en la cruz. Y Cristo es la salida y garantía para todo el corazón dolido. Y en Él hallaremos paz y consuelo. Con esta esperanza, Abraham levantó el cuchillo en la cima del monte Moriah para cumplir el mandato de Dios. Allí, en las cenizas del fuego de la prueba, expresó su mayor confianza y amor en Dios. Y el Señor no lo dejó. El ángel de Jehová llamó del cielo diciendo, Abraham, Abraham, no tiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Abraham se dio vuelta para ver el que hablaba con él, y aquí vio un carnero inmolado. Era Cristo pagando el precio. Era Jesús sustituyéndonos frente a la muerte. El ángel de Jehová llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, he jurado por mí mismo, dice Jehová, que porque has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, te bendeciré. En Génesis 22:15 al 17. Estas son las oportunidades en las que el cielo aplaude al hombre por su fidelidad, porque todo el cielo aplaudió su fidelidad. Queridos hermanos, recordemos, las familias igualmente todas pasan por crisis y todas han sido marcadas por el fuego de prueba de algún conflicto. En la cima de ese monte, Abraham derramó su alma y clavó la bandera de su fe. Aunque el cielo estaba cerrado dentro de esa nube oscura, fue solo para que pudiera ver allí la cima del monte Calvario, donde el Cordero sustituto, nuestro Señor Jesús, exclamó a su gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El ser humano no podrá entender el amor de Dios. En la cruz de Cristo hemos encontrado paz miles de personas, familias que han sido restauradas, vidas transformadas. Dios no te garantiza, querido hermano, que no vas a sufrir, pero si avanzas por fe, recibirás la bendición de gracia. Todo conflicto que enfrentas puede hacerte más fuerte si eliges avanzar con fe. Al final sabrás que hay esperanza para todos los conflictos familiares. ¿Saben que cada respirar es un milagro? ¿Saben que cada minuto que pasa es una oportunidad? Y que cada vida es un tesoro que Dios nos está entregando.
Querido hermano, pon en tu vida las manos del Señor y Él pondrá en las suyas todo lo que necesitas para ser feliz. Dios tiene poder de cambiar cualquier situación, por difícil que sea. Cuando pones tu vida en la mano de Dios, no hay obstáculo, ni gigante que pueda detenerte. No hay mal que pueda afectarte. No hay enemigo que pueda dañarte. Agradecele a Dios no solo por lo que has dado, lo que te ha dado, sino por lo que te dará. Piensa que lo mejor aún está por venir. Dios quiere que tú sepas que no estás solo. Ciertamente Él está contigo y verás grandes victorias en su mano. El mal no descansa, pero el bien nunca se cansa y Dios siempre está alerta. Si Dios te está haciendo esperar, entonces prepárate a recibir más de lo que pediste. Querido hermano, dale una oportunidad a Dios para que sea el sol en tus días grises. Gracias, querido hermano.